Buenos días, bienvenidos a este webinar organizado por el Centro de Lectura y Biblioteca Escolar CRA, dependiente de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación. Muchas gracias por asistir el día de hoy. Tal como lo mencionamos al principio del chat, hoy realizaremos un webinar dirigido a docentes de arte, por lo cual agradecemos poner atención a la presentación. Como siempre, también nos acompañará en el chat Trinidad Santa Cruz, profesional de equipo del Centro de Lectura y Biblioteca Escolar CRA del Ministerio de Educación. Bien, entonces para partir, vamos a compartir pantalla. Bien, ¿me podrían confirmar si ven la página de la presentación? ¿La página de inicio de la presentación? Estupendo, muchas gracias. Entonces vamos a partir. Tenemos una breve presentación y luego vamos a revisarlo en las plataformas. ¿Bien? Entonces, como les mencioné, el webinar está enfocado en cómo crear, ¿cierto?, un club de lectura para docentes de arte, ya que en definitiva abarque estas temáticas. Bien, lo primero mencionar que la lectura debe estar presente en todas las asignaturas, ¿ya? Y se puede promover en distintas de ellas, en todas ellas en definitiva, matemáticas, artes, inglés, ¿bien? Desde la plataforma también se pueden crear clubes de aprendizajes específicos, por ejemplo, para arte, que permitan desarrollar habilidades, competencias y aprendizajes específicos para esta asignatura. El plan de lectura se puede plantear para trabajar tanto el fomento de la lectura, el desarrollo de la lectoescritura y también el aprendizaje de contenidos específicos como vimos anteriormente. Independiente del objetivo con el que planteemos un plan de lectura, un aspecto fundamental siempre va a ser la selección de la obra, del título del recurso con el cual vamos a trabajar. Es importante realizar una selección de calidad, alineada con los gustos, intereses y habilidades lectoras de nuestros estudiantes. Es decir, al momento de hacer este proceso de selección de los recursos, de las lecturas que vamos a utilizar en el club, tenemos que considerar estos criterios. Lo importante es tener en cuenta también las dificultades que presentan los textos de no ficción, a diferencia de los textos de ficción, de lenguaje, es cierto que son más bien lineales. Los de no ficción son más variados, argumentativos, reflexivos, inferenciales, tienen un vocabulario también más técnico, por lo tanto es importante apoyarse en otras áreas en este proceso de aprendizaje. En específico, para un plan de lectura de arte, lo que recomendamos es que entendamos, ¿cierto?, que la lectura de la imagen en una sociedad tan visual como la nuestra es muy importante. Entonces, cómo desde estos clubes de lectura podemos también trabajar el análisis de imágenes, de pinturas, de fotografía, cine, etc. La posibilidad de trabajar el arte y sus representaciones a través de la lectura, ¿ya? Es cómo vinculamos entonces también el arte a través de la lectura, ¿ya? Por las referencias que incorporan los libros álbum, los libros ilustrados, los cómics, los videos, todos estos recursos que están, por cierto, disponibles en la Biblioteca Digital Escolar. Entonces, cómo a través de estos distintos tipos de recursos también, ¿cierto?, vamos a fomentar la lectura, por cierto. La posibilidad de trabajar la lectura a través de la imagen, ¿cierto? Eso también nos permite el PLED. Y en el caso de un club de lectura de arte, por supuesto, la imagen es fundamental, ¿ya? ¿Cómo relacionar además la imagen con el texto?
por cierto, ¿ya? Cómo relacionar la imagen también con las actividades, con los ejercicios, etcétera. En definitiva, lo importante acá es educar el gusto y también el sentido crítico hacia el arte, ¿ya? Y todas sus manifestaciones, a través de los distintos recursos, como les indiqué anteriormente, que dispone la Biblioteca Digital Escolar para todos los estudiantes de distintos niveles escolares. Bien. Por lo tanto, la invitación es que todos los docentes de distintas asignaturas y disciplinas puedan participar ya en la creación, el diseño de un plan de escritura de acuerdo a sus objetivos, ¿ya? Es importante recordar que se puede fomentar el desarrollo de la lectoescritura desde cualquier asignatura. Recordarles, ¿cierto?, que la plataforma permite crear, ¿cierto?, todo un entorno, todo un ecosistema de aprendizaje. Pues cada pestaña, cada apartado, ¿cierto?, permite ir abordando diversos tipos de actividades, tal como vamos a ver a continuación, ¿cierto? El foro, el chat, el cuento, son funcionalidades y opciones sociales, ¿cierto?, que permiten este trabajo en equipo, el que los estudiantes puedan compartir, desarrollar el espíritu crítico, ¿sí? Y por supuesto también la plataforma permite promover la lectura y escritura, como dijimos ya, en cualquier asignatura. Por tanto, es muy importante recordar esto y hacer el cambio de paradigma, ¿cierto?, de que los clubes de lectura no son, en este caso, por supuesto, solo para lenguaje o asignaturas relacionadas, ¿cierto?, con letras, sino también para cualquier otra asignatura. Es una herramienta transversal que se puede utilizar para crear diversos entornos de aprendizajes específicos según las asignaturas y las disciplinas. Dentro de los criterios que tenemos que utilizar para seleccionar los recursos, las lecturas, en el caso de contenidos de no ficción, por ejemplo, para arte, tenemos que tener en cuenta la competencia de los autores y los productores, ¿sí?, de ese material, del texto. La exactitud y fiabilidad de la información, la objetividad también de los contenidos y, por cierto, las imágenes, ¿cierto? También es muy importante porque el arte es muy visual, ¿no? También tenemos que considerar los criterios derivados del lector. Nuestro objetivo principal, nuestra razón de ser de la selección de las lecturas es el lector, es el estudiante. Y en estos casos, en las primeras edades, un requisito básico es que el material de lectura sea, por cierto, entretenido, que logre captar al estudiante, ¿cierto?, que sea también lúdico para él. Y en edades más avanzadas se piensa, ¿cierto?, que se puede ir creando ya un itinerario, lector más provechoso y enfocado, ¿cierto?, en el aprendizaje de la lectura y de estas diversas asignaturas y materias. Bien, agradecer entonces la presentación, ¿cierto? Vamos ahora a llevar esto a la práctica y vamos a hacer unas revisiones en la Biblioteca Digital Escolar y también en el PLED, por cierto. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda, consulta antes de partir con la segunda parte? Es importante, entonces, como veremos a continuación, que al momento de seleccionar las lecturas, seleccionar el material adecuado con el cual vamos a trabajar con los estudiantes, ¿cierto? Consideremos su nivel escolar y consideremos también indicadores de calidad, sin perder de vista los gustos de cada lector y teniendo en cuenta el objetivo de la lectura y de la asignatura que lo promueve. Bien, y en ese sentido vamos a ir adaptando las diversas funcionalidades que tiene el PLED, ¿cierto?, para adecuarlo al objetivo de aprendizaje de esa asignatura. ¿Ya? Eso también es muy importante que lo recuerden. Entonces, vamos ahora a compartir pantalla. Iremos a la Biblioteca Digital Escolar. Dame un segundo. Bien, estamos cargando ya la página de inicio de la Biblioteca Digital Escolar para continuar.
Bien, ¿me pueden confirmar si ven la página de inicio de la Biblioteca Digital Escolar, por favor? Muchas gracias. Continuamos entonces. Vamos a identificarnos para acceder, ¿cierto? Con el root sin dígito verificador y contraseña CRA 123, todo con mayúscula y seguido, como lo ven ahí, entrar. Y lo que veremos a continuación es lo que mencionamos ya en la presentación, la importancia del proceso de selección de las lecturas que vamos a incorporar en el club. Bien, ya dijimos lo importante que es seleccionar lecturas que, por supuesto, correspondan al nivel escolar de los estudiantes, que permitan cumplir con los objetivos de aprendizaje de la asignatura, ¿ya? Y que también sean motivantes para los estudiantes, ¿ya? Que estén relacionados con sus intereses, acordes a su edad, en cuanto a tema y extensión. Entonces, estamos en la biblioteca, vamos a ir al icono de búsqueda, esta lupa. Desde aquí nosotros, ¿cierto? Podemos buscar, si tenemos los datos del recurso del libro, por autor, título, editorial, materia, o bien podemos aplicar filtros, ya podemos aplicar hasta 3 de manera simultánea. Entonces, el primero que vamos a aplicar, por ejemplo, podría ser, tiene que ser el nivel escolar, ¿cierto? Como dijimos, siempre tenemos que utilizar lecturas recomendadas para el nivel escolar en específico. Eso es muy importante. Entonces, en este caso, vamos a tomar, por ejemplo, el nivel séptimo básico. Bien, y luego del filtro niveles escolares, tenemos que aplicar también el de uso simultáneo, ¿ya? Recordarles que los textos que cumplan este requisito nos permiten trabajar en los clubes de lectura de manera concurrente, es decir, los estudiantes pueden leer también al mismo tiempo sin tener problemas con el límite de copias. Entonces vamos a aplicar el otro filtro acá, temáticas disponibles para uso simultáneo. Y luego podemos ir jugando con otros filtros de acuerdo a la asignatura, por ejemplo, ¿cierto? Podemos buscar artes visuales, ahí, ¿cierto? Y también podemos ir a temáticas y buscar arte, por ejemplo, ¿ya? En definitiva, hay muchas formas de llegar a diversos recursos de acuerdo a la asignatura. Bien, aquí tenemos arte, teatro, vestuario, escultura, artes visuales, ¿sí? En definitiva, va a depender, por supuesto, del objetivo, como les mencioné, del club de lectura. También, por ejemplo, podemos buscar recursos relacionados con el cine, ¿cierto? Ahí ya los podemos ver. Entonces tenemos ya un resultado para este nivel escolar, ¿cierto? Séptimo básico, de uso simultáneo y además relativos a cine y fotografía, ¿ya? Podemos ir entonces aplicando diversos filtros. Vamos, por ejemplo, a cambiar este de temáticas y vamos a tomar este de artes visuales. Vamos a esperar, está cargando. Recordarles que también pueden invitar a los estudiantes a participar en este proceso de selección, que ellos también puedan proponer, por ejemplo, recursos que les interesa abordar y trabajar en los clubes de lectura. Ya, ahí vemos entonces otro resultado de acuerdo a este otro filtro que aplicamos. En este caso, ¿cierto? Mantenemos el nivel escolar séptimo básico, uso simultáneo y cambiamos el filtro, incorporamos el de asignatura, artes visuales. Bien, ahí tenemos diversos artistas, ¿cierto? Y también recursos relacionados con el arte visual, en este caso. Bien, entonces, como les decía, también es importante incentivar a los estudiantes a elegir lecturas que les llamen la atención. Se pueden generar espacios de la lectura diaria para que elijan lo que quieran leer. Los estudiantes también pueden recomendar lecturas y entonces así hacemos que ellos también participen de este proceso. Bien, ¿alguna duda hasta ahí? Vamos a ver ahora entonces cómo incorporarlo, ¿cierto?, en el PLED.
Perfecto, continuamos. Vamos al club de lectura, vamos a pinchar desde la biblioteca, el icono respectivo es este. Bien, ya estamos en la página de inicio del plan lector digital, ¿sí? Como pueden ver ahí está la URL. Ustedes pueden acceder también digitando directamente planlectordigital.mineduc.cl o como lo hicimos recién, desde la Biblioteca Digital Escolar y reconoce inmediatamente también nuestro usuario. Entonces, lo que vamos a hacer acá, un ejercicio muy cortito y práctico de recordarles, ¿cierto?, cómo podemos también utilizar esta herramienta para un club de lectura de arte. Entonces, vamos al botón de herramientas, nuevo club. Le vamos a dar un nombre. ¿Ya? Este es solo un nombre de prueba. Lo importante, tal como siempre lo decimos, es que el nombre del club sea representativo, que lo identifique, que el estudiante pueda claramente darse cuenta qué asignatura, el nivel escolar, el establecimiento, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un nombre solamente de prueba para hoy. En descripción, ustedes pueden detallar cualquier información relevante en relación al club de lectura. Entonces pueden darles una bienvenida, explicarles muy brevemente cuáles son los, por ejemplo, los objetivos, los temas que se van a tratar, las lecturas que forman parte de este club y también las pueden detallar hacia abajo. Bien. Por ejemplo, vamos a agregar este recurso y vamos además en la descripción, tal como lo dice acá, ¿cierto? Podemos incorporar un video. Entonces, recordarles que lo podemos hacer directamente de YouTube, por ejemplo, sobre todo que si es un club de lectura de arte, también siempre va a ser bueno apoyarse en recursos visuales, ya en videos u otros. Por ejemplo, entonces para incorporar un recurso de la web, en este caso un video, ¿cierto? Vamos a copiar la URL, el enlace, acá, así, lo copiamos y lo vamos a insertar relacionado a esta lectura. Vamos a pinchar con el cursor del mouse donde queremos que se ubique, video, ahí, y luego insertamos el enlace acá, bien, así. Aceptar. Y de esta forma ya el video está disponible. Sí, esto es muy bueno porque evitamos que el estudiante salga de la plataforma para ver el recurso este. Bien, entonces como les mencionamos, pueden ser otros videos también creados por el moderador, por el docente, por los propios estudiantes, etcétera. En definitiva, toda esta información con la que vamos configurando el club de lectura tiene que ir apropiado a la asignatura. Bien. Vamos a dejar el club de lectura público, activaremos las otras funcionalidades, ¿sí? Y guardar. Vamos a ver entonces. Bien, ya recordarles entonces que vemos ya en información los datos de este club de lectura que estamos creando, ¿sí? Vamos a ver la descripción, todo lo que nosotros detallamos en relación al club, ¿sí? En la pestaña actividad les recuerdo que se van viendo los hitos asociados al club de lectura, ¿bien? Y en lecturas, por supuesto, vamos a ir añadiendo, ¿cierto?, los recursos con los cuales van a trabajar los estudiantes. La forma es la misma, ¿cierto? Desde el botón de herramienta, nueva lectura, y en este caso vamos a insertar el título también. Vamos a seleccionar, por supuesto, la opción azul recomendado que nos permite la lectura simultánea. Se completan los datos automáticos, ¿cierto? Título, autor, descripción. Continuamos con la fecha de inicio y término de la lectura desde la opción de calendario, aquí. Y luego guardar. Bien, ya vemos entonces que la lectura está disponible, la fecha de inicio y término, ¿cierto? Y desde aquí se puede tomar en préstamo. Bien, como ya sabemos, para la lectura en línea o la descarga. ¿Qué más podemos hacer desde la pestaña Lecturas? Vamos a pinchar en este botón más para incorporar hitos.
¿ya? Podemos, por ejemplo, incorporar un recordatorio, incorporar un recurso recomendado para que el estudiante lea en conjunto con la lectura. Podemos publicar un enlace también de apoyo para que lo vea, perdón, durante el periodo de la lectura, etcétera. O sea, aquí en definitiva va a acorde a los objetivos de la asignatura, los objetivos del club de lectura y también de acuerdo a la creatividad del moderador del club, ¿ya? En definitiva, todos estos recursos están disponibles para adaptarlos a los objetivos que el moderador determine, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a dejar un recordatorio, ¿ya? O puede ser un enlace, ¿ya? Y aquí en descripción podemos dejarlo ahí disponible, ¿cierto? Por ejemplo, podemos copiar este mismo desde aquí, aceptar, ¿ya? Y ahí se los dejamos. Entonces, les recordamos que ellos también, además de leer en este periodo de que está disponible este recurso, tendrán que revisar, por ejemplo, este video, ¿ya? Guardar y ya se ha creado esta entrada correctamente. Si vamos a la pestaña actividad, ahí ya lo vemos, ¿sí? Vemos la fecha de inicio y término de la lectura y este hito también que incorporamos asociados a este recurso CESAN, ¿sí? Ahí está. Por supuesto, también desde esta pestaña de lecturas podemos tomar en préstamo el recurso para leer en línea o descarga. Vamos a la lectura en línea para recordarles que también podemos incorporar diversos ejercicios dentro de la lectura, ¿ya? Por supuesto, las preguntas, el test y las anotaciones que vayamos incorporando en este caso tienen que ir alineadas con los objetivos y con el contenido también de este recurso. Ya estamos en este caso en un recurso relacionado con arte, ¿cierto? De este autor en específico. Bien, y podemos hacer que el estudiante vaya respondiendo algunas preguntas en relación a las imágenes, por ejemplo, que vemos en sus páginas, de las distintas obras, ¿cierto? De Paul Cézanne. Bien. ¿De qué forma? De la misma manera como lo hemos explicado en webinars anteriores, vamos a pinchar en este botón más y podemos añadir estos tres tipos de ejercicios. La pregunta, ¿cierto? Se escribe la pregunta y selecciona si será de respuesta libre, donde el estudiante tiene que responder brevemente, o a través de elección. ¿Ya? Así. Y marcamos la correcta para que la plataforma asigne una puntuación. Y botón guardar. ¿Ya? Vamos a la siguiente página y de la misma forma luego al botón más. ¿Cierto? Podemos aquí ir ahora al test y podemos agregar, por ejemplo, un test en relación a esta obra, ¿cierto? Retrato de un monje, ¿ya? Y como se trata de un test, está constituido por varias preguntas. Entonces vamos a la pregunta 1 y cada una de estas, en el caso de un test, tiene que ir con las alternativas correctas, marcadas así. Podemos agregar más de una pregunta, ya que se trata de un test, y por supuesto también más alternativas. ¿Bien? Cada una de estas con las opciones, ¿cierto? Alternativas ahí, completadas, y por supuesto siempre marcar la correcta. Botón guardar. Vamos a la siguiente página. Y luego podemos también finalmente agregar una anotación. ¿Ya? Entonces en este caso podemos observa el retrato de un hombre con bonete. Analiza la imagen. Bien, solo hacerle una invitación a que observe detenidamente, por ejemplo, este retrato, ¿ya? Y posteriormente quizás hacer una pregunta en relación a eso. Bien, en definitiva, lo que ustedes estimen, lo importante es recordar que se pueden utilizar este mismo tipo de preguntas también para recursos de arte o relacionados. Bien. Vamos a la siguiente pestaña de ejercicios. Recordarles que aquí pueden crear ejercicios antes
o durante o después de leer la lectura, perdón, antes o después de leer, ¿ya? Los ejercicios que vimos anteriormente en la pestaña de lectura son ejercicios que los estudiantes van a poder ver y por tanto responder una vez que ellos estén leyendo en línea, ¿ya? Recordar esa distinción. Entonces, se pueden crear ejercicios desde aquí también. Vamos al botón herramientas, nuevo ejercicio. Como les decía, podemos crear ejercicios antes de la lectura. Se puede comenzar con una motivación en la que se recojan los intereses de los estudiantes y se converse acerca del tema de la lectura, en este caso de este recurso y las obras de Cézanne, para captar la atención sobre ella y para que generen hipótesis también sobre su contenido. Además, se les muestra el libro para que se familiaricen con su portada, se indica quién es el autor, se exploran las imágenes, colores, etc. ¿Ya? Entonces, lo primero es completar el nombre que ustedes le van a dar, con el cual lo van a identificar, ¿sí? Ahí. ¿Ya? Y luego el título también, que es muy importante, porque este es el título que verán los estudiantes, ¿ya? Entonces es importante que lo completen para que ellos lo distingan. Dijimos, antes de leer, Cézanne, ¿ya? Y luego podemos ir completando también con distintos recursos. Tal como podemos ver aquí, podemos incorporar un texto, modificar el texto a negrita, cursiva, incorporar enlaces y también videos, ¿ya? Podemos incorporar, como les dije, diversos recursos que puedan complementar, en este caso, el ejercicio que vamos a hacer, ¿ya? Por supuesto, las imágenes, los diversos recursos que podemos incorporar en este ejercicio van a tener que estar relacionados con las preguntas que vamos a añadir, ¿ya? Podemos también adjuntar una imagen haciendo clic aquí. Lo importante es que sea una imagen en JPG. Voy a insertar solo una imagen de ejemplo para mostrarles cómo queda finalmente, ¿sí? Y finalmente tenemos la posibilidad de añadir 3 tipos de pregunta, una respuesta libre, donde el estudiante va a responder con un breve desarrollo, una pregunta de múltiple elección, en donde el estudiante deberá seleccionar la alternativa a partir de las que ustedes especifiquen, y finalmente una pregunta con elección de imágenes, ¿ya? Esto también es súper bueno, sobre todo para un club de lectura de arte, por ejemplo, en donde podamos decir, por ejemplo, selecciona cuál de estas imágenes corresponde al retrato, ¿cierto? Como el que vimos acá, de un hombre con boneta, ¿sí? Y aquí simplemente vamos adjuntando las imágenes, una a una, y luego el estudiante va a seleccionar la alternativa, que en este caso corresponde a la imagen correcta, ¿sí? Luego de eso vamos al botón guardar. Importante, un ejercicio puede tener solo un tipo de pregunta, ¿ya? O bien puede tener 2 de las que vimos o hasta 3, ¿ya? Eso ahí lo determinan ustedes. Lo importante es que recuerden que pueden ir incorporando diversos recursos para complementar el ejercicio y para hacerlo también más visual, en definitiva. Sobre todo para promover, en este caso, la obra, por ejemplo, de Cézanne, ¿sí? También pueden hacer ejercicios después de la lectura, ¿ya? A diferencia de que está antes de la lectura, los ejercicios que son después de la lectura invitan al estudiante a debatir, ¿ya? En torno a los temas relacionados con ella, ¿sí? Por ejemplo, en preguntas orientadas a la apreciación. ¿Te gustó? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿En qué momento te ocurrió o cómo te relacionas con las emociones de este artista? ¿Ya? Esa sería como la diferencia. En definitiva, ustedes tienen distintos tipos de ejercicios que pueden incorporar, por supuesto, de acuerdo a los contenidos del recurso. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros vemos ya el ejercicio que creamos, ¿sí? Aparece, si se fijan, un lápiz que nos permite editar el ejercicio si queremos corregir, cambiar alguna información. Podemos también copiarlo, por ejemplo, si queremos utilizarlo para crear un nuevo ejercicio. Usándolo como base lo podemos hacer. Y ahí vemos que se ha copiado. También lo podemos quitar si finalmente no lo vamos a utilizar.
¿ya? Y lo más importante, cuando ya estamos seguros que este ejercicio está correcto y lo vamos a publicar, debemos activarlo. Si el ejercicio no está activo, está así, con este campo blanco vacío, significa que los estudiantes no podrán verlo, no se está mostrando el ejercicio a los estudiantes. Por lo tanto, vamos a activarlo, vamos a pinchar en este botón que se encuentra vacío, vamos a confirmar en sí, y ahí ya lo vemos activo. ¿Bien? Y también lo podemos dejar público, es decir, disponible en el repositorio, para que otros moderadores, por ejemplo, si les interesa, también lo puedan utilizar y copiar. Así. ¿Bien? Vamos a avanzar a las siguientes pestañas. Como les indiqué, ya son las pestañas sociales, ¿cierto? Que nos permiten interactuar con los estudiantes. En el caso, por ejemplo, del foro, a través de una pregunta que también inserta el moderador o el docente, ¿sí? La va a añadir ahí y los estudiantes la van a revisar y pueden pinchar sobre la pregunta y comenzar a responder. Y ahí se comienza, ¿cierto?, a generar este debate, intercambio, ¿cierto?, también de experiencia, espíritu crítico también se comienza a desarrollar, por ejemplo, en torno a la pregunta, en este caso, que dejó el moderador. ¿Ya? Podemos también incentivarlos a analizar la obra, por ejemplo, en este caso del autor, a través de una pregunta enfocada a ese objetivo. También podemos utilizar la pestaña cita, ¿ya? Para que se publique una cita acá y generar una discusión en torno a ella. ¿De qué manera podemos publicar una cita? Tenemos que volver a la lectura en línea. Vamos a seleccionar el texto, así con el cursor del mouse. Voy a probar a ver si en otra página me lo permite este recurso. Sí, puede ser porque es un recurso combinado con imágenes. Vamos a volver a probar. Sí, yo creo que es por el tipo de recurso, ¿ya? Pero en otro tipo de recursos, inmediatamente si estaría habilitada la cita, al pinchar, al seleccionar el texto, la podríamos incorporar tal como lo hemos visto en otros clubes de lectura. El chat, ya lo sabemos, ¿cierto? Permite la interacción, la comunicación más desestructurada por parte de los estudiantes. Y el cuento, ¿cierto? Permite que los estudiantes puedan crear un texto de manera colaborativa. Importante mencionar que si bien esta pestaña se denomina cuento, también se puede utilizar para que los estudiantes puedan crear en conjunto un relato, un texto, con distintos objetivos. Por ejemplo, pueden hacer una crítica literaria, un análisis de la obra, ¿cierto? En fin, en definitiva, el objetivo que determine el docente, el moderador. Vamos a activar la opción cuento desde el botón de herramientas, editar cuentos. Importante darle un título y la temática, ¿ya? Esto es muy importante porque la temática va a orientar a los estudiantes, en definitiva, al objetivo de este cuento, de esta escritura colaborativa, ¿ya? Entonces es muy importante que ustedes definan la temática. Luego pueden definir también el intervalo de palabras, el tiempo del turno, si van a pausarlo, el turno en algún momento, ¿ya? Sí, también los días con el turno activo, si van a ser todos los días, algunos días de la semana. Bien. Por supuesto, esto va a depender del nivel escolar también de los estudiantes. Si son más pequeños o niveles superiores, ¿cierto? Podemos incentivarlos a que puedan participar con mayor frecuencia en la creación de este texto, ¿cierto? Este relato colaborativo. Todo eso lo pueden personalizar ustedes de acuerdo, por supuesto, también a los objetivos de aprendizaje, ¿ya? Y a la actividad en conjunto que quieran realizar con esta funcionalidad, ¿sí? Recordarles que la gracia también de esto lo que permite es que ustedes puedan justamente personalizar todas estas herramientas, adaptarla ya a la asignatura y a los objetivos. Y finalmente la pestaña de estadísticas, ¿cierto? Que permite hacer un seguimiento de las lecturas y el avance lector de los estudiantes. Bien, nos va identificando el usuario,
la primera lectura, última, tiempos de lectura, porcentaje leído. ¿Ya? Por lo tanto, se puede hacer un seguimiento en tiempo real, refuerzo a los estudiantes en caso de ser necesario, etc. Toda esta información de las estadísticas, foros, citas, todas las respuestas también y la participación de los estudiantes se puede ir viendo en tiempo real. Se publica de manera también automática en tiempo real para que el moderador pueda constantemente ir viendo cómo está la participación también de los estudiantes. Bien, vamos entonces a volver. Si alguien tiene alguna duda, consulta. Iris, ¿cómo puedo borrar un video que lo puse y me di cuenta que no era ese? Mira, vamos al, en este caso, por ejemplo, información, pestaña de herramientas. Perdón, botón de herramientas, editar club. Todo se puede editar. Tiene que estar en la pestaña específica y luego botón de herramientas. Por ejemplo, acá yo quiero borrarlo y simplemente pincho en esta cruz. Perdón, ahí. Y lo elimino. ¿Ya? Por lo tanto, es muy sencillo. Todas las ediciones que quieres realizar, tienes que estar en cada pestaña respectiva y luego ir al botón de herramientas y desde ahí seleccionar la opción de acuerdo a lo que quieres realizar. En este caso, por ejemplo, editar. ¿Bien? Bueno, recordarles que pueden ver la repetición de este webinar inmediatamente ahora una vez que finalicemos. ¿Sí? También les llegará a su correo electrónico el acceso al replay. Esperamos que este webinar haya sido de utilidad. La invitación es que sigan practicando, ¿cierto? Y recordar que pueden crear clubes de lectura para diversas asignaturas. Muchas gracias a ustedes por su atención y los invitamos desde ya también a seguir participando en los siguientes webinars. Muchas gracias a ustedes por sus comentarios y hasta pronto. Un abrazo. Gracias.